El piso estaba mojado. Jackson se arrodilló con una fregona en la mano. El olor a lejía le picaba en la nariz, pero siguió fregando. Detrás de él, alguien preguntó: ¿Ya terminaste? No respondió. Ni siquiera levantó la vista. Otra voz, más fría esta vez. El almuerzo terminó cuando ese inodoro brille. Asintió una vez, en silencio. Luego siguió limpiando. Su muñeca dolía. El mango de la fregona era áspero. El borde del azulejo le raspaba la rodilla. Nadie ofreció ayuda. Nadie siquiera lo miró. Él era el tipo nuevo. Eso era lo que pensaban. Pero Jackson Harper no era solo un conserje. Era el CEO de la empresa. Y durante los próximos 3 días, viviría como un don nadie para descubrir qué estaba pasando realmente dentro de sus tiendas. Lo que descubrió cambiaría todo. No parecía un CEO. No con grasa en la camisa y botas viejas en los pies. La gente pasaba sin mirarlo. Ese era el punto. Jackson Harper había construido esta empresa desde cero. Recordaba acomodar productos en estantes. Recordaba saltarse el almuerzo para descargar cajas. Recordaba lo que significaba ser invisible. Pero las cosas habían cambiado. Ahora él era el jefe. Y seguía escuchando lo mismo, que una tienda se sentía diferente. Servicio frío, clientes enojados, buenos empleados que se iban sin razón aparente. Un lugar donde algo se sentía mal, pero nadie podía decir por qué. Así que decidió ir él mismo. Sin chofer, sin gafete, sin aviso. Solo un nombre falso, un uniforme viejo y la esperanza de que la gente lo tratara como trataban a todos los demás. Lo que no sabían era que él estaba observando y recordando cada palabra. La tienda estaba silenciosa cuando entró. Las luces fluorescentes zumbaban. ¡Arriba! Nadie levantó la vista. Nadie dijo «Hola». Un joven en el mostrador navegaba en su teléfono. Una mujer reponiendo estantes echó un vistazo. Luego se dio la vuelta. Se sentía más frío de lo que esperaba. Un hombre con camisa polo finalmente se acercó. ¿Jake? Jackson asintió. «Llegas. Tarde», murmuró el hombre, entregándole una fregona. «Los baños están tapados. Empieza por ahí». Jackson tomó el mango. Sin bienvenida, sin entrenamiento, solo órdenes. Mientras se daba la vuelta, una voz suave gritó: «¡Espera! ¡Guantes!». Una mujer mayor le entregó un par. No sonrió, pero sus ojos eran amables. «Gracias», dijo. Ella asintió y se alejó. Más tarde sabría que su nombre era María. Pero en ese momento, ella era la única persona que lo veía como humano. Y eso importaba más de lo que ella sabía. El cuarto trasero olía a cartón y café viejo. Las cajas estaban apiladas demasiado alto. Todo se sentía apresurado y olvidado. Jackson luchó por levantar una caja rota. Un trabajador más joven intervino para ayudar. «Cuidado, hermano. Esa está goteando», dijo. «Gracias», asintió Jackson. «Tyrone», sonrió el tipo. «Jake», respondió Jackson. Antes de que pudieran decir más, el gerente irrumpió. «¿De qué están charlando ustedes dos?», señaló a Jackson. «Tú, el nuevo. Menos hablar, más moverse». Tyrone bajó la cabeza. Jackson se mordió la lengua. Regresaron al trabajo. No más palabras, pero Jackson lo notó. La forma en que la gente se movía. El silencio. Como si estuvieran acostumbrados a ser observados, pero nunca escuchados. Había visto trabajos duros antes. Los había hecho él mismo. Pero este lugar se sentía diferente. No porque el trabajo fuera difícil, sino porque la gente se veía cansada de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo. Guardó ese pensamiento. Llegó la hora del almuerzo, pero nadie tomó un descanso. La gente comía de pie entre tareas. Algunos no comían nada. Jackson se apoyó en un estante, limpiándose el sudor de la frente. No había hablado en más de 1 hora. Nadie parecía notarlo. Connor pasó caminando. No hizo contacto visual, solo gritó:
«Sigue moviéndote, estamos atrasados». Luego desapareció a su oficina. La habitación se mantuvo silenciosa, sin música, sin charla, solo el sonido de cajas, siendo arrastradas y cinta siendo desgarrada. Jackson miró a María al otro lado del pasillo. Estaba doblando recibos con manos temblorosas. Todavía trabajando. Todavía silenciosa. Pensó en sus otras tiendas. Qué diferentes se sentían. Cómo la gente sonreía. Cómo los gerentes decían gracias. Pero aquí faltaba algo. Algo simple. Respeto. Esa era la palabra que seguía resonando en su cabeza. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que no solo faltaba. Había sido despojado. El día se prolongó. Sus piernas estaban doloridas. Su camisa se pegaba a su espalda. A las 5 la mayoría de los trabajadores ficharon para salir. Jackson se quedó, esperando instrucciones. Connor no dijo mucho. Solo le arrojó una botella de spray. «El baño. Está hecho un desastre. Termínalo antes de irte». Jackson asintió. No hizo preguntas. Solo caminó hacia atrás y abrió la puerta. El olor lo golpeó primero, luego los charcos, luego la basura. Estaba peor que antes. Se puso de rodillas otra vez. Limpió azulejo tras azulejo, sin gracias, sin revisión. Nada. Mientras limpiaba, la tienda se quedó silenciosa. Las luces se atenuaron. Las puertas se cerraron. Él todavía estaba trabajando. Esa noche se sentó solo en la sala de descanso. Nadie le habló. Nadie lo miró. No estaba enojado aún, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Se sentía como una pequeña grieta en una pared. María todavía estaba en la caja registradora cuando Jackson pasó. Sus ojos se veían cansados, pero sus manos se movían con cuidado. Doblaba recibos como si importaran. Se detuvo por un segundo. «¿Día largo?», preguntó. Ella asintió. «Año largo». No dijeron mucho más, pero en ese intercambio silencioso algo se asentó. Ella no solo estaba trabajando, estaba sobreviviendo. Jackson notó la forma en que metió una nota en su bolsillo. Una lista, tal vez, o un recordatorio. No importaba. Cargaba demasiado para una persona. Mientras se daba la vuelta para irse, ella metió la mano en un cajón, sacó un par de guantes. «Los necesitarás otra vez mañana». Jackson los tomó sin una palabra. Sintió algo cambiar otra vez. No una grieta esta vez, sino el comienzo de una pregunta. ¿Cuánto tiempo había estado así este lugar? La mañana siguiente no se sintió diferente. Mismas luces, mismo silencio, mismas miradas que duraban un segundo demasiado. Jackson apiló cajas en la parte trasera. Nadie ofreció ayuda, ni siquiera contacto visual. Tyrone pasó con un carrito. Dio un pequeño asentimiento, luego miró hacia otro lado como si no quisiera que nadie se diera cuenta. Jackson comenzó a entender. La gente aquí no hablaba a menos que tuviera que hacerlo. Sin bromas, sin saludos, solo órdenes y tareas. Le preguntó a alguien dónde estaban los suministros de limpieza. Señalaron, luego se alejaron sin una palabra. Esto no era solo un mal turno, era una cultura, un lugar donde hablar conllevaba riesgo. Jackson no conocía toda la historia aún, pero podía sentirla. Algo pesado colgaba en el aire, y todos parecían tener miedo de respirar demasiado fuerte. Al mediodía, Jackson había memorizado el plano de la planta. No solo dónde estaban las cosas, sino quién evitaba a quién. Quién trabajaba duro y quién no movía un dedo. Connor se quedaba principalmente en su oficina. Cuando aparecía, su voz era cortante, sus ojos impacientes. Jackson vio a un trabajador derramar una caja de latas. Nadie ayudó, solo observaron. El desastre fue limpiado en silencio. María siguió moviéndose, siempre doblando, ordenando, arreglando, pero nunca hablando a menos que le hablaran. Incluso Tyrone, quien había ofrecido ayuda antes, parecía cauteloso ahora, como si la confianza tuviera límites aquí. Jackson tomó notas mentales.
Cada momento contaba una historia, no con drama, sino con patrones silenciosos que se repetían. Y lo que más lo impactó no fue lo que la gente decía, sino lo que no decían. Ese silencio era más fuerte que cualquier cosa. El almacén estaba más caliente que el resto de la tienda, sin ventilador, sin flujo de aire, solo polvo y tarimas apiladas. A Jackson le dijeron que descargara una entrega solo, cajas pesadas, sin carretilla, sin ayuda. Preguntó si alguien podía ayudar. Connor ni siquiera levantó la vista. «Eres un hombre adulto, resuélvelo». Jackson asintió y se puso a trabajar. Sus brazos ardían para el quinto viaje. Su camisa se pegaba a su espalda. Nadie se ofreció a intervenir. Algunos observaron desde la distancia. Otros simplemente pasaron. No estaba sorprendido. Había visto este tipo de gestión antes. Todo, control, sin cuidado. Aún así, algo al respecto lo golpeó más fuerte esta vez. Tal vez porque sabía que había permitido que gente como Connor se quedara demasiado tiempo. Tal vez porque no era solo mal liderazgo, era personal, y él era quien lo estaba sintiendo ahora. Arrastró otra caja por el piso, se desgarró ligeramente en el borde. Las latas rodaron y sonaron en el concreto. Alguien se rió detrás de él. «Cuidado, novato, esa mercancía cuesta más de lo que ganas». Otra voz se unió. «Apuesto a que sus manos nunca sostuvieron un trabajo real». Jackson no respondió. Recogió cada lata lentamente. Las apiló sin una palabra. Los comentarios no lo molestaron. No de la manera que pretendían. Lo que lo impactó fue lo normal, que parecía para todos los demás. Nadie intervino. Nadie dijo, «Oye, ya es suficiente». Ese silencio se sintió más pesado que las cajas. Peor que las bromas, era la aceptación. Este no era un mal día. Así era como era aquí. Y por primera vez en mucho tiempo Jackson se sintió pequeño. Y tal vez eso era exactamente como querían que se sintiera. El piso estaba resbaladizo cerca del pasillo del refrigerador. Jackson no lo vio a tiempo. Una caja se le resbaló de las manos y golpeó el suelo fuerte. Las botellas rodaron. Una se agrietó. Un salpicón, un desastre y silencio. Luego vino la voz, cortante, fuerte, destinada a lastimar. «¿Estás ciego?» Connor se acercó, brazos cruzados. «En serio, he visto niños con mejor agarre». Algunos clientes voltearon a mirar. Un hombre mayor sacudió la cabeza. Jackson captó sus ojos, llenos de silenciosa decepción. Se agachó, limpió el derrame. No habló. No se defendió. Connor se burló otra vez. «Tienes suerte de que no te cobremos por el daño». Jackson siguió limpiando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque algo dentro de él dijo, «Observa, recuerda, no reacciones aún». El respeto se había ido aquí. Pero esta vez él no solo lo estaba presenciando, lo estaba viviendo. Jackson terminó de limpiar el derrame. Sus rodillas dolían, sus manos olían a vinagre y vidrio. Nadie dijo una palabra mientras se levantaba para irse. María apareció a su lado. No hizo preguntas. Solo le entregó un paño. Él asintió. Ella comenzó a limpiar sin hablar. Juntos terminaron en minutos. «No le hagas caso», dijo suavemente. «Habla fuerte cuando la gente está mirando». Jackson la miró. Mismos ojos cansados, misma fuerza silenciosa. No había piedad en su voz, solo hábito. Había hecho esto antes. Quería decir gracias, pero algo en su cara decía, «No lo hagas un momento. Solo sigue adelante». Así que lo hizo. Y mientras empujaban el carrito de vuelta al cuarto de suministros, lo sintió otra vez. Ella no necesitaba un título para liderar. Lideraba con su presencia. Y eso se quedó con él más que cualquier insulto. Un hombre mayor estaba en el mostrador. Sostenía una canasta y un cupón, pero nadie lo miró. La cajera siguió navegando en su teléfono. Otro empleado pasó sin una palabra.
El hombre se aclaró la garganta 2 veces. Todavía nada. María se dio cuenta. Se alejó de acomodar estantes y caminó a la caja registradora. «Hola», dijo gentilmente. «¿Necesita ayuda con eso?» Él sonrió con alivio. Sus manos temblaron mientras le entregaba el papel. Ella escaneó el artículo lentamente, cuidadosamente. Habló claramente como si importara. Jackson observó desde la distancia. A nadie más parecía importarle. Pero a ella sí. No porque alguien estuviera mirando, no por crédito, solo porque era lo correcto. Y en ese momento silencioso se dio cuenta de algo simple. María no siguió la cultura de la tienda. La resistía. Todos los días. El sol se estaba desvaneciendo cuando Connor gritó otra vez. «La basura necesita ser sacada atrás». Sin oferta, sin explicación, solo órdenes. Jackson no habló. Agarró el bote y lo empujó hacia el lote trasero. Las ruedas chirriaron a través del pavimento agrietado. El contenedor de basura estaba desbordado. Las moscas zumbaban. El olor era espeso. Ató las bolsas y las levantó una por una. Sus brazos ardían. El sudor corrió por su cuello. Siguió adelante. Cuando terminó, no había nadie alrededor. La puerta trasera estaba cerrada. El lote estaba vacío. Se quedó ahí un momento, rodeado de silencio y basura. Esto no era sobre trabajo duro. Había hecho eso toda su vida. Era la forma en que se lo daban, como si no importara, como si no valiera decencia básica. Y por primera vez ese día, Jackson se sintió verdaderamente solo. El segundo día comenzó temprano. A Jackson le asignaron reabastecer artículos a granel, productos de papel, suministros de limpieza, agua embotellada. Pidió una carretilla. Connor ni siquiera levantó la vista. «Usa tus manos, te dará carácter». Jackson no discutió, se agachó y comenzó a levantar. Las cajas eran más pesadas de lo que parecían. Su espalda se tensó. Los dedos se resbalaron en el cartón húmedo. Una esquina se desgarró pero la atrapó a tiempo. Otros pasaron sin detenerse. Uno dio una media sonrisa, luego siguió caminando. El pasillo se sintió más estrecho que antes. Cada viaje se sintió más largo, sin agua, sin pausa, solo más trabajo. Jackson no era nuevo en el trabajo, pero esto no era sobre el trabajo. Era sobre el mensaje. No perteneces aquí, no mereces ayuda. Y ese mensaje era fuerte incluso cuando nadie decía una palabra. En el cuarto de almacén, una caja había sido mal etiquetada. El artículo equivocado fue al exhibidor del frente. Connor estaba furioso. «¿Quién hizo esto?», gritó. Tyrone dio un paso adelante. «Creo que yo...» «¿Crees?», Connor espetó. «Me acabas de costar un pedido completo». Tyrone trató de explicar, pero Connor lo interrumpió. «Guárdatelo. Solo arréglalo y mantente fuera del camino». Jackson había visto el error. No era culpa de Tyrone. La etiqueta había sido cambiada antes por alguien más. Abrió la boca para hablar. Connor se volteó hacia él. «¿Tienes algo que decir?». Jackson hizo una pausa. «No, señor». Las palabras ardieron, pero este no era el momento. Tyrone no se veía enojado. Se veía acostumbrado, como si la culpa fuera parte del trabajo, y eso golpeó a Jackson más fuerte de lo que esperaba. María tosió 2 veces detrás del mostrador. Su voz era ronca. Alcanzó un pañuelo y se limpió la nariz. Durante una pausa corta, caminó a la oficina de Connor. «¿Puedo tomarme mañana libre? Solo un día para descansar». Connor no levantó la vista. «Ya estamos cortos. No puedo perder otro cuerpo». «Pero yo...». «No es mi problema, regresa a trabajar». Ella se quedó quieta por un segundo, luego se dio la vuelta y se alejó, sin enojo, sin reacción, solo silencio. Jackson observó desde cerca de los estantes, vio la forma en que se movía más lenta, cómo se apoyaba contra la pared para equilibrarse. No estaba pidiendo trato especial, solo quería un día para respirar, pero en este lugar, incluso eso era demasiado. Y Jackson sintió algo apretarse en su pecho.
no solo por María, sino por todo. La tienda había dejado de preocuparse. Jackson estaba parado junto a la puerta trasera, limpiando cajas. Su teléfono vibró en su bolsillo. Revisó la hora, luego miró alrededor. Nadie estaba cerca. Connor estaba en su oficina. La mayoría del personal estaba disperso o en descanso. Silenciosamente, Jackson deslizó su teléfono de su delantal. Abrió la cámara. La puso en grabar. La colocó en un estante, en ángulo bajo. No necesitaba una toma perfecta. Solo necesitaba prueba. Connor había cruzado la línea demasiadas veces, no solo con él, sino con María, Tyrone y otros que no hablarían. Jackson no se sintió valiente. Se sintió cansado. Cansado de observar y quedarse callado. Presionó grabar. Luego volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Esto ya no era solo una visita. Era una responsabilidad. Más tarde esa tarde, María se unió a Jackson cerca del pasillo trasero. Estaba reabasteciendo detergente, sus mangas enrolladas. Sus manos se movían lentamente, como si cada articulación doliera. ¿Has estado aquí mucho tiempo?, preguntó Jackson. Ella se encogió de hombros ligeramente. 11 años. Él hizo una pausa. Eso es mucho tiempo, María asintió. Lo suficiente para saber cuándo la gente deja de preocuparse. No lo dijo con amargura. Solo lo declaró como un hecho, como el clima. Nunca he faltado una temporada, nunca tarde, nunca he cancelado, ni una vez. Jackson la miró. ¿Alguna vez te han reconocido por eso? Ella dio una sonrisa cansada. No, pero puedo mantener mi trabajo. Ese es el premio, supongo. No era enojo en su voz. Era resignación silenciosa. Y para Jackson, eso cortó más profundo que cualquier queja. Jackson se sentó solo en la sala de descanso. El reloj hacía tic-tac más fuerte de lo que debería. Una máquina expendedora zumbaba en la esquina. Bebió de una taza de café tibio. El tipo que sabía a cartón y fatiga. Sus manos todavía estaban doloridas. Pensó en María, 11 años y ni un solo gracias. Pensó en Tyrone, tomando culpa por errores que no cometió. Pensó en sí mismo sentado ahí como cualquier otro trabajador invisible. Esto no era sobre malas horas o tareas difíciles. Podía manejar esas. Era la forma en que nadie te veía. La forma en que podías dar todo y aún así sentirte desechable. Esa verdad se sentó más pesada que cualquier caja que levantó. No sabía qué traería mañana, pero sabía una cosa. No seguiría pretendiendo que esto estaba bien. El día 3 comenzó silencioso. Jackson llegó temprano antes que los otros. Las luces todavía estaban apagadas en los pasillos. Caminó al cuarto de almacenamiento trasero. Metió la mano en su bolsillo. Sacó una pequeña cámara. La colocó alto en un estante detrás de suministros de limpieza. La inclinó hacia la puerta de la sala de descanso. Nadie lo vio. Se movió al muelle de carga. Otra cámara pegada detrás de una columna, apuntando hacia donde Connor usualmente se paraba. Una más fue cerca de la oficina, justo lo suficiente para captar voces, no lo suficiente para levantar sospechas. Jackson no estaba nervioso. Estaba enfocado. Esto no era sobre venganza, era sobre verdad. Demasiada gente aquí estaba silenciosa porque tenía que estarlo. Ahora, por una vez, no tendrían que explicar. Serían vistos exactamente como eran. Connor se apoyó contra el mostrador cerca de la sala de descanso. Sostenía un sándwich a medio desenvolver. 2 empleados estaban parados cerca, medio escuchando. ¿Saben qué les digo a los nuevos empleados?, dijo sonriendo. Empujen la mercancía más vieja primero. No importa si está cerca de vencer. Uno de ellos se rió. El otro solo miró hacia abajo. Nadie discutió. Connor tomó un bocado, luego siguió. No pierdan tiempo ayudando a gente que no puede decidir. Se irán de todos modos. Enfóquense en los que tienen dinero. Jackson estaba parado a unos pasillos, reabasteciendo silenciosamente. Escuchó cada palabra.
También la cámara detrás del estante de limpieza. No era solo pereza, era cultura. Enseñada, repetida, sin control. Esto no era sobre malos hábitos. Esto era liderazgo. Y Jackson sabía ahora. La podredumbre comenzaba desde arriba. En la entrada trasera, cerca del reloj de tiempo, 2 empleados estaban parados cerca, susurrando. Uno sostenía una segunda tarjeta. ¿Estás seguro de que no va a venir hoy? Mandó mensaje diciendo que lo fichara. Llegará tarde. El escáner pitó. El sistema lo aceptó. Chocaron los 5 y se alejaron riendo. Jackson estaba parado cerca, cargando una carretilla con cajas. No reaccionó, pero la pequeña cámara pegada detrás del estante captó todo. Esto no era solo una casualidad, era rutina. Y nadie parecía preocupado por ser atrapado. No porque fueran inteligentes, sino porque nadie estaba observando. O eso pensaban. Jackson apretó su agarre en la carretilla. Cada pieza estaba cayendo en su lugar. No solo mala gestión, no solo falta de respeto, ahora era fraude. Y eso cambió todo. Una mujer mayor estaba en la caja registradora contando monedas. Sus manos temblaron. Le faltaba menos de $1. La cajera se veía molesta. Política de la tienda. No puedo terminar la venta. María intervino silenciosamente. Está bien, yo lo cubro. Abrió su propia cartera. Sacó un billete arrugado y lo entregó sin una palabra. La cliente parpadeó. Ojos húmedos. Gracias, susurró. María solo sonrió y asintió. Jackson observó desde detrás de un exhibidor. Nadie más se dio cuenta. A nadie más le importó. Ella no lo hizo por crédito. Ni siquiera lo anotó. Era instinto. Bondad sin permiso. En un lugar donde la mayoría de la gente miraba hacia otro lado, María todavía miraba a la gente a los ojos. Y en ese pequeño momento, Jackson vio cómo se veía el verdadero liderazgo. Jackson caminó de vuelta al cuarto de almacén, un peso silencioso presionando en su pecho. No estaba cansado, pero algo en él se sentía más pesado. Se sentó por un momento en una caja vacía. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Miró el piso. Guantes todavía en la mano. La cara de María se quedó con él. No sus palabras. No había dicho mucho, pero la calma en su bondad. Pensó en cuántas veces había hecho eso, no solo hoy, sino a lo largo de años, sin ser notada. Ese tipo de corazón no viene del entrenamiento, viene de la elección, de una creencia silenciosa de que la gente importa, y aquí estaba él, el CEO, pretendiendo ser invisible, mientras alguien como ella había sido invisible todo el tiempo. No estaba enojado, aún no, pero ese sentimiento se estaba acercando. Tyrone pasó con una caja de cartones de leche. Se detuvo justo lo suficiente para susurrar. Las probabilidades son que ya has visto suficiente. Jackson lo miró sorprendido. Tyrone no sonrió. No esperó una respuesta. Siguió caminando, cabeza abajo, como si nada hubiera sido dicho. Pero el mensaje se quedó. No era solo Jackson quien notaba los problemas. Otros los veían también. Solo habían aprendido a sobrevivir alrededor de ellos. Las palabras de Tyrone no eran una advertencia, eran permiso, un asentimiento silencioso de alguien que esperaba cambio pero no creía que pudiera venir desde adentro. Jackson se quedó quieto por un momento, luego miró hacia la oficina del gerente. Connor se estaba riendo con otros 2, los mismos de la tarjeta de tiempo falsa. Y fue entonces cuando Jackson supo que esto había ido demasiado lejos. Esa tarde, Jackson caminó al escritorio del frente. Pidió al gerente de horario. Su voz era estable, calmada, enfocada. «Necesito a todos en la sala de descanso a las 5», dijo. «Reunión de equipo, sin excepciones». El mensaje se esparció rápido. Los susurros se movieron por los pasillos. Algunos estaban confundidos, otros se veían nerviosos. Connor levantó una ceja.
No escuché eso de corporativo. Jackson solo asintió. Lo harás. El resto del turno se movió lentamente. La gente trabajaba, pero los ojos seguían mirando el reloj. La tensión se construyó, silenciosa pero afilada. A las 4:59 las sillas rasparon contra el azulejo. La gente se reunió. Algunos se pararon contra la pared. Nadie habló mucho. Jackson entró último, todavía en uniforme, todavía el hombre que pensaban que conocían. Miró cada cara una por una. Algunos evitaron sus ojos, otros miraron confundidos. «Quiero agradecerles por mostrarme quiénes son realmente», dijo. «He trabajado junto a ustedes, he escuchado, he observado». Connor cruzó los brazos. «¿Esto es sobre el horario o qué?» Jackson hizo una pausa, luego metió la mano en su bolsillo trasero. Sacó una identificación de la empresa, real, con letras doradas, pesada. «Mi nombre no es Jake», dijo. «Es Jackson Harper. Soy el CEO de esta empresa». Jadeos se movieron por la habitación. Algunos se enderezaron. Otros se encogieron. Connor no habló. Aún no. Pero Jackson podía ver el miedo detrás de la sonrisa. Y eso era solo el comienzo. Connor se movió en su asiento. Su boca se abrió, luego se cerró. La habitación lo observó, esperando. «No sabía», dijo, forzando una risa. «Si hubiera sabido que eras de corporativo». Jackson levantó una mano. «Esto no es sobre mí, es sobre cómo tratas a la gente cuando nadie está mirando». Connor lo intentó otra vez. «Las cosas se ponen ocupadas. Todos decimos cosas que no queremos decir». Jackson no parpadeó. «No fuiste solo grosero. Abusaste de tu rol. Creaste una cultura de silencio». Alguien, cerca de atrás, exhaló. Otro. Miró al piso. La voz de Jackson se mantuvo calmada. «No vine aquí a jugar, te pillé. Vine a entender. Y ahora entiendo». Connor miró alrededor buscando apoyo. No encontró ninguno. Por primera vez, él era quien estaba parado solo. Jackson metió la mano en su bolsa y sacó una tableta. La colocó en la mesa y presionó reproducir. Nadie habló. El primer clip mostró a Connor cerca de la sala de descanso, bromeando sobre empujar productos vencidos. Luego vinieron las tarjetas de tiempo falsas, luego los arrebatos, los insultos, el silencio que siguió. Cada palabra era clara, cada cara era visible. Sin ediciones, sin excusas. Connor retrocedió. Esto está fuera de contexto». Jackson lo miró. «No, este es el contexto, el que tu equipo ha vivido todos los días». María estaba parada cerca de la pared, brazos cruzados. Tyrone no se movió, pero sus ojos dijeron suficiente. Nadie defendió a Connor. Nadie tuvo que hacerlo. Las imágenes habían hablado, y la habitación había terminado de pretender. Connor dio un paso adelante. «Mira, metí la pata, pero no hagamos de esto una escena». Jackson no alzó la voz. «No hay escena, solo consecuencias». Se volteó hacia el equipo. «Durante semanas, algunos de ustedes fueron ignorados, algunos fueron culpados, otros fueron usados». Luego enfrentó a Connor otra vez. «No fuiste solo». «Descuidado. Te sentías cómodo en la crueldad». La cara de Connor se endureció. Sus manos se curvaron a sus costados. Aún así, no dijo nada. Jackson continuó. «Efectivo inmediatamente. Ya no estás con esta empresa». Algunos jadeos, pero sin protestas. Incluso el silencio se sintió como acuerdo. «No lideras a través del miedo», dijo Jackson. «Lideras con el ejemplo, y el tuyo termina aquí». Connor miró alrededor una última vez. Sin apoyo. Solo el peso de lo que había construido y perdido. Jackson se volteó hacia el grupo. Su voz se suavizó. «Hay una persona aquí que nunca dejó de hacer lo correcto». Miró a María. «Durante años te presentaste temprano, te quedaste tarde y trataste a la gente con respeto». Los ojos de María se bajaron.
Sacudió la cabeza ligeramente. Solo hice mi trabajo. No, dijo Jackson. Hiciste más que eso. Nos recordaste como... Se ve el liderazgo, se acercó más. No fuiste ruidosa, no estuviste a cargo, pero mantuviste unido este lugar. Algunas personas asintieron. Alguien aplaudió solo una vez. Luego otros siguieron. Jackson sonrió. Debería haberlo visto antes. Lamento que tomara tanto tiempo. María no dijo nada, pero las lágrimas en sus ojos dijeron todo. Y en ese momento, silencioso, lo que estaba roto finalmente comenzó a sanar. Después de que la habitación se calmó, Jackson se volteó hacia Tyrone. Hablaste cuando importó, incluso si nadie más podía. Tyrone se veía inseguro. No hice mucho, dijo en voz baja. Jackson asintió. Eso es lo que lo hace importante. Metió la mano en su carpeta y sacó un papel. Esta es una invitación a nuestro programa de liderazgo. No las damos a menudo, pero te la has ganado. Tyrone miró la oferta sin moverse. Sus manos se quedaron a sus lados como si no supiera si era real. Tienes algo que esta empresa necesita, dijo Jackson. No solo esfuerzo, integridad. María sonrió suavemente. Algunos otros murmuraron en apoyo. Tyrone finalmente se acercó y tomó el papel. No habló, pero la mirada en sus ojos dijo todo. El cambio no comenzó grande. A veces comenzó con un solo sí. Mientras terminaba la reunión, la gente comenzó a moverse, pero esta vez nadie se apuró. Nadie miró hacia otro lado. María se acercó a Jackson. Gracias, dijo simplemente. Él asintió. Debería haber llegado antes. Tyrone estaba parado cerca, sosteniendo el papel con ambas manos. No habló. Solo ofreció un asentimiento de respeto. Jackson lo devolvió. Un empleado sostuvo la puerta abierta. Otro se ofreció a acompañarlo. Cosas pequeñas, pero significaron algo ahora. El aire se sintió más ligero. No arreglado. No perfecto. Pero ya, no roto. Jackson caminó por los pasillos que una vez había limpiado. Pasó el mostrador donde nadie había levantado la vista. Ahora los ojos se encontraron con los suyos, y algunos hasta sonrieron. No necesitaba aplausos. No estaba ahí para eso. Vino a ver la verdad, y ahora estaba listo para dejarla mejor de lo que la encontró. 4 semanas después, Jackson regresó a la tienda. Sin cámaras, sin discurso. Solo pasos silenciosos por pasillos familiares. La música sonaba suavemente arriba. Los estantes estaban ordenados. El personal levantó la vista y sonrió mientras pasaba. María estaba al frente ayudando a una pareja joven. Se movía con calma, con confianza. Su gafete ahora decía «Gerente». Tyrone estaba en el cuarto de almacén dando instrucciones. Todavía el mismo tono silencioso, pero la gente escuchaba ahora. Un hombre mayor dejó caer una lata. 2 empleados se apresuraron a ayudar. Nadie se rió. Nadie dudó. Jackson no interrumpió. Solo observó. El cambio no necesitaba ruido. A veces se veía como paz, como respeto finalmente visible en pequeños momentos. Se paró cerca de la salida. Echó un último vistazo alrededor y sintió lo que no había sentido el día 1. Esperanza. María caminó por la tienda con propósito silencioso. Ajustó un exhibidor, saludó a un cliente. Luego revisó con una cajera. Nada sobre ella había cambiado excepto la forma en que la gente la miraba ahora. Escucharon. Siguieron. Un empleado más joven hizo una pregunta. María se inclinó. Respondió con paciencia. Sin prisa. Sin tono. Solo respeto. Jackson observó, desde la distancia. No estaba gritando órdenes. No necesitaba hacerlo. El liderazgo no la hizo diferente. Solo la dejó ser vista. Un cliente se detuvo para agradecerle por la ayuda anterior. María sonrió, lo desestimó. Solo estoy haciendo mi trabajo, dijo. Pero esta vez la gente sabía mejor. Vieron lo que Jackson había visto demasiado tarde.
No solo estaba haciendo su trabajo, estaba mostrando a todos cómo debería hacerse. Jackson se sentó en su carro por un momento antes de irse. Miró de vuelta al edificio. No como un CEO, sino como alguien que una vez había sido invisible dentro de él. Pensó en el día 1, el silencio, la tensión, la forma en que la gente evitaba el contacto visual. Ahora se sentía diferente, más ligero, más cálido, no perfecto, pero real. No había arreglado todo, pero tal vez ese nunca fue el punto. El cambio no vino de órdenes, vino de escuchar, de ver lo que otros dejaron de ver. María no cambió por él. Tyrone no habló por reconocimiento. Ya estaban haciendo lo correcto. Él finalmente prestó atención, y al hacer eso, encontró algo incluso más grande que el liderazgo. Encontró claridad. Jackson bajó la ventana mientras se alejaba. El aire fresco llenó el carro, lo dejó entrar. Lento y constante. Sin gran despedida, sin aplausos. Solo una salida silenciosa de un lugar que finalmente había encontrado su voz. Pensó en María. Calmada pero firme. Tyrone. Estable y aprendiendo. Incluso la nueva cajera que ahora saludaba a cada huésped. Ninguno de ellos tenía poder, pero tenían influencia. Influencia real y duradera. Y esa fue la lección. La cultura no se construye con eslóganes, se construye con gente, una decisión a la vez, un acto de respeto, un momento de bondad que nadie ve hasta que alguien finalmente lo hace. No necesitaba decir nada. El cambio ya había hablado, y eso fue suficiente. Jackson condujo en silencio, no por arrepentimiento, sino por reflexión. No necesitaba revisar los números. La tienda se recuperaría. Esa nunca fue la verdadera preocupación. Lo que importaba era lo que la gente llevaba adelante. No reglas, sino ejemplo. Si una persona como María podía cambiar una habitación, tal vez más podrían cambiar una cultura. Y si la bondad podía sobrevivir al descuido, tal vez podía superarlo también. Pensó en cada tienda que aún no había visto, cada voz aún no escuchada. Luego se hizo una pregunta, no como un CEO, sino como un ser humano. ¿Qué tipo de líder escucha cuando nadie está hablando? ¿Y qué tipo de empresa nos convertimos cuando finalmente comenzamos a escuchar? Si alguna vez te has sentido invisible o te has atrevido a hablar de todos modos, ya conoces la respuesta.